CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hace un tiempo atrás escuchaba a uno de los fundadores del equipo original de OpenAI dar una charla. Su nombre es Zach Kass. Y partía con una reflexión muy interesante. Durante mucho tiempo y probablemente durante todo nuestro desarrollo, hemos sido personas criadas en torno a la capacidad de distinguirnos por nuestra inteligencia. Respetábamos a alguien porque era muy inteligente, estudiábamos y nos preparábamos en profundidad para ser más inteligentes y tener mejores distinciones. Y de esa forma utilizábamos como un atributo la virtud de la inteligencia. Pero estamos en una era en la que la inteligencia aparentemente va a dejar de tener el podio histórico como un factor que determina incluso la valía de los seres humanos. En la era de la inteligencia artificial hablamos de una epidemia de inteligencia, sacar la inteligencia de nosotros para dejarla en una inteligencia mucho más grande, colectiva, respaldada, la suma de todas las inteligencias humanas en este sistema de máquinas que es la inteligencia artificial. Y entonces la pregunta que se hacía Zach Kass era, ¿qué va a ser lo que vamos a valorar y lo que nos va a distinguir? En esa línea, lo que nosotros creemos es que lo que nos va a distinguir es nuestra capacidad de vivir cosas juntos, nuestra capacidad de vincularnos, de tener experiencias profundas de encuentro, de activar ese cableado, volvamos a esa analogía de las máquinas, ese cableado interior que nos constituye a los humanos y que tiene permanentes recompensas en la medida en que se encuentra con otro, en que se mira, en que es capaz de escucharse, en que puede abrazarse, en que puede acompañarse y prosperar juntos. Esta es la historia de los humanos. Los humanos hemos sido como las abejas o como las hormigas, y logramos dominar porque nos coordinamos colectivamente, armamos grupos y nos organizamos para sobrevivir, para enfrentar la enfermedad, la dificultad, la soledad, el hambre. Y hoy, sin embargo, hemos perdido ese superpoder del encuentro y lo hemos abandonado en una enorme enfermedad de soledad. Por eso, ante un futuro que parece incierto, donde las máquinas están bastante cerca de avanzar hacia un lugar en que eventualmente nos dominen, ¿cuál va a ser la jugada que van a hacer ustedes en sus comunidades, ustedes en su casa, para prosperar, para sostenerse, para avanzar y sobre todo para encontrar bienestar? Les ofrecemos la comunidad de Pares Impares, las muchas comunidades que iluminamos en este programa para tener un lugar, una isla, un oasis, una esperanza de que sí podemos reimaginar un futuro colectivo donde tal vez el sentido de todo sea simplemente encontrarnos. Bienvenidos a Pares Impares. En Pares Impares estamos de festejo. ¿La razón? Este mes se cumplen 100 años de la creación del primer Parque Nacional de Chile, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en la región de los lagos. Estos espacios no solo tienen un enorme valor ecológico, ecosistémico, cuidan nuestra agua, cuidan a los polinizadores que después polinizan nuestra comida, sino que también son un lugar donde la comunidad se puede resignificar, se puede reunir y, a propósito de algo tan importante como proteger la vida, articula un tejido, vuelve a unir cosas que se habían desunido. Hoy queremos hablar de este gran orgullo que es la naturaleza chilena, pero a la luz también de las enormes oportunidades que ofrece para retejer la comunidad, la estructura social, nuestro tejido que nos sostiene. Vamos a mirar con otros ojos, con ojos de gratitud, la existencia de estos 100 años de parques nacionales. Hay cosas que como chilenos y chilenas nos unen. El deporte es una de ellas. Lo vimos en los Juegos Panamericanos del 2023, cuando personas de distintos lugares y realidades se encontraron para alentar, celebrar y ser parte de algo común. Pero Chile también tiene otro gran punto de encuentro, su naturaleza.
Desde mucho antes de que existieran fronteras o ciudades, estos territorios fueron parte de nuestra historia. Sus bosques, ríos, montañas y costas nos han entregado recursos, refugio y formas de vida. Y algunos de estos paisajes, que hoy todavía podemos recorrer y conocer, se mantienen prácticamente intactos. Uno de ellos está cumpliendo un siglo. En agosto se conmemoran 100 años de la creación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en la región de los Lagos, el primero de nuestro país. Chile es un país profundamente marcado por su naturaleza, desde el desierto más árido del mundo, pasando por los bosques australes y Patagonia, desde nuestros glaciares y montañas hasta el océano que recorre todo nuestro territorio, nuestros ecosistemas. Nuestra diversidad es parte de lo que somos. La naturaleza es parte esencial de nuestra economía, pero también de nuestra cultura y sobre todo de nuestra calidad de vida. La conservación no puede depender de los ciclos políticos. Los bosques no crecen en 4 años. Los glaciares no se recuperan en un periodo presidencial. Y la biodiversidad que perdemos puede no volver. Son 100 años de la conservación. Chile lleva un siglo cuidando, poniendo en valor el patrimonio natural, con un esfuerzo tanto del Estado y en el último tiempo también con un esfuerzo de privados relevante. Esto implica no solo el desafío de lo que hemos hecho y reconocer finalmente que esto es una aposta que se da de gobierno a gobierno. Que este es uno de los pocos temas que realmente une a los chilenos. Y un tema que une a los chilenos no en la desgracia, sino en la valoración de lo que es nuestro patrimonio nacional, natural. Hoy, estos espacios de conservación nos ofrecen algo que va mucho más allá de sus paisajes. Una oportunidad para encontrarnos. Porque así como en un parque nacional distintas especies conviven y forman comunidades, las personas también construimos vínculos cuando compartimos un mismo territorio. Recorrer, disfrutar y cuidar estos lugares puede generar conexiones que van más allá de una experiencia individual. Si pensamos en un parque nacional, ya sea un bosque, una montaña, un río o lo que sea, ¿no? Lo que vemos es que en ese lugar nos permitimos caminar a un ritmo más lento, explorar y dar rienda suelta a nuestra curiosidad, jugar, descansar, parar, detenernos a observar. Y son cosas que además nos permiten conectar con otros, ¿no? Son cosas que hacemos con nuestra familia, con nuestro hijo, con nuestros amigos. Y son cosas que compartimos con otros que también van a estos lugares a tener una experiencia similar. Y hay algo ahí que se va configurando que es muy interesante, que es el de la experiencia compartida, ¿no? A más de 900 kilómetros al sur de Santiago se encuentra la Reserva Costera Valdiviana, una franja de bosques, humedales y costa que sobrevivió a la última gran glaciación y que se conecta con el Parque Nacional Alerce Costero, un territorio clave para la biodiversidad de la región de los ríos, donde la conservación también se ha convertido en una oportunidad para las comunidades locales. A través del trabajo de The Nature Conservancy, junto a quienes viven en este territorio, la protección de la naturaleza se cruza con los conocimientos, talentos y experiencias de las propias comunidades. Desde un principio me gustaba el mar, amigo. O sea, empecé por ser buzo, empecé a los 15 años a bucear. Me encanta el mar. O sea, yo en el momento que se amanse el mar voy a bucear al tiro, que es mi vida, o sea, el mar es mi vida. No, yo ando todos los meses mariscando. Todas las lunas nuevas y las lunas llenas. Y mis hijos igual, pues los criamos así igual, venimos a las piedras, todo. Es como parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra niñez. No podría vivir sin venir al mar. Conservar no necesariamente significa aislar estos lugares de las personas. También puede significar generar nuevas oportunidades para que las comunidades se involucren, desarrollen sus capacidades y encuentren en la naturaleza una forma de construir futuro. Trabajar acá con el turismo sería muy importante. Y acá hay cosas que mostrar. Si acá hay gente que puede mostrar algo. Es una gran posibilidad para la pesca artesanal. El salir para afuera, el mostrar lo que hacíamos, es una posibilidad.
llevado gente aquí al mar a pasear junto a las ballenas. Y así he hecho hartos tours por aquí, por la orilla de Costa Bella. Así que ese es mi anhelo, que pueda, o sea, tener más gente, digamos, que venga cada año para acá. Y estos territorios son, además, punto de encuentro entre quienes viven cerca y quienes llegan desde otros lugares de Chile y del mundo. Cada visita, cada recorrido y cada experiencia compartida puede convertirse en un vínculo con el territorio y con quienes lo habitan. Lo habitual es que tendemos a pensar que existe una comunidad y que esa comunidad cuida aquello que considera propio. Pero me parece que lo interesante es que esto es un camino de dos direcciones. También puede ocurrir al revés, ¿no? Al preocuparme de algo y cuidar de algo, yo me encuentro con otros y con esos otros con los cuales comparto esa visión y esos afectos y esas prácticas, ¿no? Voy produciendo una comunidad, me encuentro en el cuidado con el otro, ¿no? Por ejemplo, si yo cuido un parque o un bosque o un territorio compartido, lo que voy haciendo es que voy construyendo vínculos con otros, responsabilidades y una historia común alrededor de ese lugar que me conecta con los demás. Pero para que estos espacios continúen siendo lugares de encuentro, también se necesita algo fundamental: colaboración. Proteger nuestros ecosistemas requiere sumar capacidades, conocimiento y recursos desde distintos sectores. Desde quienes viven en estos territorios hasta quienes trabajan por su conservación, pasando por el mundo público, privado y académico. Que esto se logra trabajando el sector público, el sector privado, la academia, la filantropía, la sociedad civil, porque nadie por sí solo puede construir conservación, nadie por sí solo puede hacerse cargo de este desafío que es demasiado grande, porque las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nos van a juzgar muy severamente respecto a cuál es esta casa común que les estamos legando. Esto de reunir a todos los actores de la sociedad civil en torno a algo tan importante como la protección de nuestro patrimonio natural, nos hace darnos cuenta que todos somos necesarios y que estos temas no los resuelve el Estado por sí solo, sino que requiere de la colaboración de todos nosotros tres, porque además los parques nacionales pertenecen a todos nosotros. Hace 100 años decidimos que algunos lugares de Chile debían permanecer protegidos. Hoy el desafío no es solo conservarlos, es lograr que sigan siendo espacios donde podamos encontrarnos con la naturaleza y también con otros. Porque un parque nacional es mucho más que un territorio protegido. Es un lugar donde distintas personas, comunidades y culturas se encuentran, comparten y construyen algo en común. Y para que ese encuentro siga ocurriendo durante los próximos 100 años, necesitamos la ayuda de todos y de todas. Hoy nosotros nos vamos a ir volando a una pausa, pero con el mismo vuelo vamos a llegar de vuelta, así que quédese con nosotros en CNN Chile. Estamos en tiempos violentos, en tiempos difíciles, desafiantes, y tantas veces nos conectamos por un lado con el miedo y por otro lado como con una angustia medio desesperanzada. Y sin embargo, los humanos tenemos unos rincones del alma, del cuerpo, quién sabe dónde están esos rincones, a los que podemos ir como un refugio. El refugio muy contra lo que podríamos pensar intuitivamente, no está dentro, a veces está afuera, y se llama solidaridad. Estamos en este mes en el que en Chile nos damos la posibilidad de proclamar un día como el Día de la Solidaridad, sobre todo porque uno proclama un día cuando se le olvidan mucho ciertas cosas. Hacemos un Día de la Mujer cuando se nos olvida el valor de las mujeres y de sus derechos. Hacemos un Día de los Niños cuando entendemos que son los niños lo que hemos dejado abajo. Y también hacemos un Día de la Solidaridad cuando entendemos que es la soledad lo que está acampando. Por eso hoy tenemos un gran invitado. Este es un antiguo legionario de la solidaridad. Se llama Mauricio Mewi Soto, tiene nombre de artista de fútbol, pero en realidad es un artista poblador, director del Centro Abierto Día de la ONG Hijos de la Calle. Mauricio trabaja justamente con los niños y niñas que hoy son hijos de la calle, pero también con la población y todo su tejido. Así que muchas gracias por estar aquí, Mauricio. A usted y gracias por el nombre que me pusiste, Legionario de la Solidaridad. Está bueno, ¿verdad? Está buenísimo, gracias. Estoy muy en la organización de todos estos movimientos por el encuentro. Oye, quisiera partir, Mauricio, porque
despertar a la solidaridad no es una cosa obvia. Si no la viste cuando eras chico, si no la tuviste modelada en algo cerca, y eso le puede haber pasado a muchas personas que ven este programa, porque hemos crecido en sociedades muy individualistas, muy exitistas, entonces la tienes que aprender y tienes que despertar. Y yo quisiera saber si a ti te enseñaron a mirar a través de la solidaridad, o un día despertaste, o fueron ambas cosas, y cómo fue ese momento. Yo no sé si despertó o me la enseñaron. Lo que sí te puedo decir que el cuidar de otros y cuidarse es algo que observa. Uno se puede aprender. Hay personas que aprenden observando cómo cuidar y hay personas que, a pesar de ver a otros observando, no aprenden y que no han vivido el cuidado. Hay otros que no viviendo el cuidado y observaron el cuidado de otras personas, lo aprendieron. Y yo lo vi observando. Vi cómo mis papás cuidaban a otras personas cuando había algún herido o alguna persona embarazada viendo el primer vehículo en la población, los llevaba a médicos, mi mamá apoyaba a comedores sociales, siendo ellos pobladores, siendo personas que también necesitaban, siempre abrieron también sus puertas. También veía a mis vecinos cómo compartían el pan uno con otro, el azúcar uno con otro. Y veía que otros que necesitaban de cuidado y que no los tenían. Y veía cómo sufrían eso me permeó mucho. Pero yo diría que sí, claro, se aprende observando y se decide si quieres ser parte de eso, te conecta con el camino. Y claramente hay personas que aún viéndolo, observándolo y sintiendo o analizando, no les convoca. Y que son los que no les interesa el cuidado. Y yo me digo a mí que lo aprendí y decidí vivirlo y vivirlo en comunidad. Continuar la tradición. Y seguir la tradición familiar. Hermoso. ¿Viste que eras de una legión solidaria? Claro, gracias. Hace un tiempo atrás, en el encuentro de pobreza de 3xI, que tuve la fortuna de estar ahí, me tocó en la mesa la historia de un hombre que me contaba que estaba trabajando en una población y había llegado a la población con su hijo chico. Su hijo tenía 6 años. Y el hijo chico venía con unas zapatillas de Pato Donald, que en esa época eran bacanes, en los 90, ¿no? Y el niño se encuentra con otro niño que también tenía 5 años y tenía las mismas zapatillas, pero rotas. Y que su hijo chico se puso inmediatamente a llorar y fue donde el papá y le dijo, ¿por qué las zapatillas de él están rotas? Me pareció conmovedora la escena porque tal vez siempre fuimos cuidadores, ¿no? Tal vez nacemos cuidadores y nos vamos percudiendo en el tiempo, pero los niños chicos tienen pocos prejuicios, saben compartir, son mejores para integrar, entienden inmediatamente lo que es justo y lo que es injusto. Y me encantaría saber cómo fue tu encuentro con otros niños, porque tú también estabas en una situación de vulnerabilidad, expuesto a la pobreza, a la dificultad, etc. ¿Cómo fue para ti, con tus papás legionarios de la solidaridad, estar con otros niños que tal vez no tenían papás? Me hace sentido aquello de que la historia que cuentas sobre las zapatillas, porque los niños están libres de todo prejuicio, aman, quieren tal cual, no tienen prejuicio, colaboran, tienen desarrollado sentido en una etapa de cuidar de otro porque lo viven profundamente, sufren respecto cuando no lo reciben porque observan, lo entienden. La decisión en el camino más grande, por los dolores y las cosas que van pasando, quizás no activan ciertas teclas por lo como viven, de la generosidad, la colaboración, la educación, cosas que se privan de la libertad en el desarrollo de muchos niños en contextos vulnerables, no desarrollan o no terminan desarrollándolo o terminan no creciendo o claramente eso lo terminan generando la no capacidad de desarrollarla. Para mí, dentro de los contextos en los que vivimos de mucha vulnerabilidad en los tiempos de los 80, de mucha pobreza, pero además violencia política, pero violencia de pobreza, había mucho comunidad y cariño, cuidado y la no desconfianza del otro en cuidarnos, en compartir en el pasaje las fiestas de Navidad, compartir los cumpleaños que íbamos a ver al otro vecino, a pesar de que habían los panes y las cosas que se compartían eran muy humildes, había mucho eso de cuidarnos colectivamente en comunidad. La abuela cuando se sentaba a comer nos hacía sentarnos a todos y el que llegaba se tenía que sentar a comer igual y el vecino podía participar en esas comidas. Entonces yo conozco muy bien
la generosidad de mis vecinos, cómo me cuidaron y cómo yo también les cuidé. Muchos de mis vecinos trabajaban en la feria, cargando con sus carretones las bolsas de los vecinos, de otras personas, para ganarse pesitos para llevar a la casa a la mamá, para apoyar el... Tú estabas hablando de tus vecinos niños. Niños, yo tus niños los amigos. acompañaba, o acompañaba a niños que eran carretoneros, niños que cargaban bolsas en las ferias, los acompañaba desde niños, desde la curiosidad, porque siempre tuve esa curiosidad de por qué ellos y yo no, y por qué ellos vivían estas circunstancias y a mí no me pasaba mucho eso, sintiendo que vivían en el mismo contexto. Pero luego después entendía que sus padres no estaban presentes, algunos estaban muertos, algunos tenían una violencia política, otros no estaban directamente, o mamás trabajando. Y al ver tanto eso de dolor, pero esa responsabilidad y esa disciplina que tuvo costo en el futuro, que tuvo costos para ellos en el futuro. Claro, tu historia fue distinta a la de ellos. A la mía, claro. Es que si yo no hubiera vivido en comunidad, quizá, y si yo no hubiera tenido estos padres y no hubiera vivido en comunidad, el ejemplo de mis papás y empujar y perseverar, estaría como muchos de mis vecinos que fueron compañeros de jardín, vienen al comedor y al centro a buscar comida, o murieron en el camino, o están en manos de consumo severo o en mafia. Entonces, ¿cómo el cuidado de infancia, la generosidad de los niños en el desarrollo, si eso no se sigue potenciando en comunidad, tiene efectos en el futuro brutales? Tú trabajas con es que el nombre es muy poderoso de la organización que tú tienes, Hijos de la Calle. Es una foto atroz, ¿no? De la situación en la que están muchos niños y niñas, muchos jóvenes, que terminan sin padre, sin madre, a veces porque sus padres y sus madres están totalmente dedicados a tratar de sobrevivir trabajando, a veces porque son capturados por las mismas redes de la droga, quién sabe, ¿no? A veces porque no se sienten capaces de cuidar y los abandonan. Y habrá un lugar más desolador que ese, ¿no? Que ese donde está la vida surgiendo con todo su potencial y justo ahí es donde uno no tiene ninguna oportunidad. Entonces me encantaría saber cuáles son esas historias, esas experiencias que tú has visto, que has aprendido en el contacto con esos niños que les permiten, no sé cómo, encontrar una fuerza, tener una esperanza y sobrevivir y surgir. Algunos de los niños que nos habitan y habitamos y convivimos y compartimos en el día a día y que comparten en el centro, que nos van a ver cuando no van al colegio o cuando han vivido una violencia en la casa brutal, 3, 4 de la mañana, están a las 6 de la mañana esperando que abramos, o se han ido del centro a la 1 de la mañana, está una madre que es querida, que es Emma, que sufrió una discapacidad, un accidente vascular y quedó sin el habla, pero muy querida, y ella pasa ahí en el centro, se va en la noche a quedar a la casa en la que vive con 15 familias más y vuelve al centro al otro día muy temprano y recibe a los niños, recibe a los adultos mayores y permite que esa generosidad suya, que es una mujer como muchos otros lados, acoger desde la comida, desde el abrigo y desde el espacio a niños que viven en estas sombras en manos de otras agendas, muchas veces tristemente, y también en manos del tejido que son vecinos, vecinas, madres, pobladoras, adultos mayores, que cuidan de estos niños precarizados, que están en una situación compleja y difícil como tú has narrado, que no van al colegio, que van muy poco al colegio, que todos pertenecen a la Red Sename, que han pasado los tíos de la Red Sename por ellos, por sus hermanos, por sus mamás, por sus abuelas para atrás, siempre han pasado la Red Sename alrededor de ellos, pero siguen viviendo ellos desde toda la etapa, hambre, frío, su estatus nunca cambia. Y las redes que trabajan en esto siguen avanzando y viniendo cada año por ello, y estos niños que vienen esa violencia se encuentran entre los profesionales adultos que llegan a través de la preocupación del niño, pero le obligan a los adultos que no están presentes a que cumplan, pero el niño queda al medio y el niño llega a otro espacio y a la calle e intenta otra vez evitar, botado. otra vez al medio. Bueno, al centro llegan ellos y nosotros tenemos una relación con ellos, no con los adultos, no con las redes Sename, no con otros, porque somos pobladores. Muchos de los que trabajamos hemos vivido en el medio de esa dualidad. El poblador siempre está entre el abandono del Estado y la agenda B de lo que existe para sacarnos. Siempre clientes, siempre beneficiarios, siempre usuarios, nunca protagonistas. Para que haya personas como yo y exista un Estado y existan instituciones, las personas, el dolor debe existir y los demás deben responder a ello. Y el dolor de los niños no se responde en los márgenes de la ciudad. El hambre,
El hambre y el frío son una constante y una sentencia en donde casi las instituciones dicen, no trabajan, desde una perspectiva súper arriba, dicen, no trabajamos asistencialismo. Tienen la desconexión de saber que un plato de comida pone al niño inmigrante traído por el tráfico, que no tiene nombre y no documentación, con el niño que además está solo, que tiene los padres muertos, o la familia está en una situación grave, o ausente, o no presente, o que vive con el abuelito, al abuelito que vive solo, en constante soledad, en el anonimato y en pensar la escasez, a la familia con discapacidad los pone a comer durante un mes. Ya existen esas familias, se conocen. Cuando se conoce un grupo que vive en anonimato, en profundo dolor, empiezan a habitarse. Habitarse significa reconocer al otro, saber que existe, saber que pertenece a algo, que ya no está solo en el mundo, que por último tiene una hueá. mesa común, ¿no? Y finalmente eso es una posible garantía y un tremendo regalo al tejido de no desaparecer y morir en el intento, a través de un plato de comida. Me hiciste recordar a otra mujer que conocí en el Encuentro Pobreza que trabaja con particularmente personas mayores que son cuidadoras de sus nietos porque sus hijos son adictos. Y ahí estamos literalmente en lo más abandonado, de lo menos visto de toda la sociedad, ¿no? Los niños que no tienen voz, que no tienen voto, que no tienen capacidad de organización y que deberían estar siendo protegidos, y los mayores que hoy día por lo menos la sociedad les está dando seriamente la espalda, o sea, están con son las dos poblaciones más expuestas a problemas de salud mental, etcétera. Y sin embargo esa señora de 70, 80 años cuida de ese niño de 9 años, ¿no? ¿Qué otro camino queda que asistirlo, ¿no? Me decía esta mujer, ¿qué otro camino queda que ponerle un plato de comida? Y quisiera preguntarte, ¿qué le está faltando? ¿Qué ves tú que le falta a las personas, a las miradas de las personas para poder conmoverse simplemente y actuar, ¿no? La solidaridad de alguna forma pasa por ser capaz de ser testigo del dolor del otro. Y ahí se mueve en uno un motor estructural hacia encontrar un punto donde los dos podamos estar más parecidos, ¿no? Entonces, ¿qué crees que nos está faltando en la formación, en las familias, en los estados? Si hay algo que no puede reemplazar la IA y las máquinas son los signos humanos. Y hay mucha gente rechazando y renunciando a los signos humanos, la compasión, el compromiso con el otro, la cohesión, la colaboración. Los colaboramos a diario todos. El chofer de la micro, las estructuras, las leyes instaladas, cómo nos comportamos, cómo entramos, todo es colaboración. FONASA es colaboración, todo es colaboración, y lo social tiene que ver con cuidar al otro. Y hemos renunciado. La humanidad está en peligro cuando renunciamos a estos signos del cuidado en el otro, sin esperar algo de cambio, cuando yo sí creo, y lo vivimos, que cuando tú trabajas con el otro o realizas acciones con el otro desde la ternura y la compasión, y comprender que el otro está en una condición que no buscó, sobre todo niños y adultos mayores, porque no son gremios y no votan, no se organizan, no salen a pedir a las calles sus derechos, porque hay personas que no se pueden sostener solas, mujeres cuidadoras de niños o personas postradas, adultos mayores, discapacidades, personas de salud mental, chicos con Down en calle, chicos con TEA en calle, mujeres solas con salud mental en calle. Hay tantos grupos vulnerables sufriendo que no pueden solo no entenderlos, desconectarnos del signo humano, de los signos humanos y renunciar a lo que son. Tú no solo trabajas con niños, yo siempre digo, es fácil conmoverse con un niño, o sea, hay que no ser humano para no conmoverse con un niño, pero no es fácil conmoverse con alguien a quien llamamos inicialmente un delincuente, ¿no? Es difícil ver la historia detrás del delincuente, sobre todo en estos tiempos. Es difícil saber qué niño fue, si tuvo o no tuvo familia, si la tiene o no la tiene ahora, si tiene o no tiene comida. Y más difícil todavía si el delincuente además es drogadicto, porque solemos culpar a las personas por sus adicciones también. Entonces, ¿cómo es tu aproximación? Tú trabajas con personas que han estado en la cárcel, trabajas con gente que es adicta. ¿Cómo es tu trabajo con ellos y por qué ves ahí? ¿Qué encuentras ahí?
Yo no me siento doctor, pero el doctor en alguna frase de la Biblia dice, un doctor no vino a curar a los sanos, viene a trabajar con los que están de alguna forma enfermos. Y yo me siento que hay dolores, al mirar todo eso lo que tú nombras, hay dolor en mí que necesito sanar. Es imposible ayudar, rescatar, salvar a alguien, sino ser rescatado uno mismo al mismo tiempo, sino ser ayudado uno mismo al tiempo, sino transformarse. Bueno, cuando reparas una vivienda de una familia brutal, los chiquillos que trabajan en techo también están reparando algo en sí. Es imposible, con los signos humanos puestos, con la ternura, con la compasión, no ser transformado desde adentro. Eso que nos cuesta tan barato, que requiere una acción de salir de la individual y compartir con el otro, sale muy caro para algunos decir te amo en algunos espacios. Es imposible no transformarnos. Y para mí ese valor de la solidaridad tiene que partir en la transformación, en el deseo y en el regalo de poder colaborar y apoyar. Porque sabes tú que se requiere coraje para pedir ayuda. Y muchos de los chicos y las personas que vivimos tienen un coraje, que acompañamos, tienen un coraje mucho mayor. Yo miro, a veces llega un chico que vive en calle, que vive debajo del puente, llega en la mañana, se ducha, prepara el desayuno a las 9 de la mañana después de vivir violencia. El otro día visitamos bajo el Ruco y se estaban quemando unos rucos porque había violencia y ya habían pasado situaciones. Y llegan los chiquillos en la mañana, se bañan, preparan el desayuno, acogen a algunos adultos mayores, lavan la loza y después se quedan en los talleres y algunos hacen panadería y entregan alimentos a la 1, 2 y a veces se quedan hasta tarde para recoger cuando llega el camión de la red de alimentos, apoyar para acompañar a los niños. Esa es la marca. Ese es el nivel de persona que yo admiro. Yo dormí bien. Yo tengo mis llaves para llegar y cambiarme ropa y bañarme. Yo tengo mi vehículo para trasladarme. Tengo tiempo para soñar. Tengo tiempo para planificar. Tengo una familia que me acoge y que me abraza. Tengo una cama calentita. Me tomé un buen café. Más rato me voy a poder escoger qué comer. El tipo y la tipa y las familias que llegan en contextos de violencia y abandono no tienen para escoger eso, un tipo de escasez, y vienen y regalan esa capacidad que quizás yo no tendría si me quitas mi sueldo, el pago de las universidades, mi salud, mi casa, el amor de mi familia. Esas personas vienen y lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Y aún así honran la vida teniendo todas esas dificultades de llegar a acoger a otros. Esa es la marca que no hemos sabido tener. Mis chicos, los niños que llegan a nuestro centro, muchos de ellos han tratado de quitarse la vida muchas veces. Tienen un porcentaje de coraje que no lo tienen los que tienen más posibilidades. Los que tienen más posibilidades tienen un porcentaje de buenos colegios, buenos estudios, buenas familias, contactos. Tienen un montón de cosas positivas que cada niño debería merecer en Chile. Pero el coraje que tienen estos otros, bien trabajados, bien llevados, tenemos potencial de saber local y liderazgos que crecen en las poblaciones y en los comedores sociales. Hay un mil de liderazgos de personas desafiando montañas entre el Estado y las mafias y al medio desafiando montañas, acogiendo un montón de adultos, niños, discapacidades, sin recibir un peso y gestionar alimentos cada día para esos grupos ultra vulnerables. Dime que si no es admirable esa acción. Conmovedor. Necesitamos esta historia. Yo alguna vez te escuché, había una persona que había ofrecido trabajo. Y tú dijiste, sí, pero dame un tiempito para prepararlo, para que pueda entrar a trabajar y pueda cumplir. Pues son personas, en este caso eran personas que estaban en situación de calle, que habían caído también en la droga. Muchas veces esas dos cosas van juntas. Y que necesitaban un poco volver a tener una especie de adaptador para ser capaz de recibir esa oportunidad y de tomarla, ¿no? Y me encantó escucharte porque sentí que había un balance entre algo que la gente muchas veces juzga, ¿no? Y dice, claro, no, pero si está en la calle es porque quiere, o porque es flojo, etcétera. Y lo mismo si está en la droga, lo mismo. Pero no ve el enorme esfuerzo que significa volver al sistema y siente que personas como tú son muy condescendientes con ellos, ¿no? Entonces me encantaría saber dónde tú pones la línea entre ser compasivo, conmoverte con el dolor del otro y no ser condescendiente con su posibilidad de superarse a sí mismo y salir de ahí. Bueno, el 1 a 1, eso te permite diferenciar, ¿no?
los prejuicios, las malas conductas, las malas prácticas y las formas de vivir que te traen a un hoyo no es perteneciente a un grupo específico que está en extrema vulnerabilidad, es transversal. Es transversal. Entonces no podría decirte con la etiqueta y el sesgo que se condicionan con esta persona en situación de calle, igual consumo de droga, igual ilícito, igual... Finalmente entiendo que en la punta de algo que es mucho más grave, pero ponemos el foco ahí y le vamos a dar duro al que ha perdido todo, que tiene todo en contra, tiene la prensa en contra, tiene el Estado en contra, tiene el administrador público del territorio en contra, tiene las empresas en contra, tiene el sesgo en contra, y entonces vamos por TikTok sacarle y pegarles duro, no la reflexión. Esto facilita cuando realmente lo que está detrás y lo está generando y que reporta mucho dinero, que es conveniente para muchas personas, no es lo que es relevante. Las organizaciones sociales que trabajamos en territorio y alimentamos y trabajamos en esto y acogemos niños, discapacidad y convocamos y también tenemos una respuesta formales y no formales, lo tenemos súper claro. Y que es una carrera que, como te decían antes, nos gustan los problemas porque el sesgo y lo que está instalado, casi el algoritmo de contra el otro, es que tiene polarizado. Y eso no tiene nada de condición de cuidado y de comprender lo que el otro vive y entenderlo. Yo cacho que, yo entiendo que ese es un motor y un alimento muy fuerte para las organizaciones sociales. Aquí. Pero ¿cuál es la chispa que a ti te permite decir, hasta aquí doy, aquí exijo, porque yo sé que en él está la chispa o en ella está la chispa para poder levantarse? ¿Cómo huele esa chispa? ¿Cómo la distingue? Bien, yo te diría que hay varios indicadores en lo que yo hago. No te puedo decir que si un albergue funciona... No, pues es tu experiencia la que queremos Las conocer. estructuras tienen lo suyo y honran lo suyo y trabajan con lo suyo. Yo no pertenezco a la estructura, aunque mi mujer, que es diplomada... Tú tienes otra estructura. Po. Exacto, y mi mujer, la única que funciona ahí, porque ella es diplomada de la Católica en proyecto, entra al Estado, saca la plata y le trae como proyecto. Y yo lo que gestiono es población con ese trabajo. Esto es un pueblo chico y en el pueblo chico nos conocemos todos. Todos sabemos cuál es la agenda. El vecino sabe, o la vecina sabe cuando hay un adulto mayor al lado que sufre. Sabemos los niños que están solos y el consumo y la familia que está presa y detenida. Sabemos con quiénes meternos, con quiénes no meternos. Y sabemos cuando nos están cuenteando o contándonos una historia que no es. O sea, la chispa se nota, dices tú. Y porque además las juntas de vecinos y los clubes deportivos... Son grandes fuentes de información. Todos se vinculan, todos sabemos quién paga lo que paga, todos sabemos quién funciona como funciona, que a diferencia en otros lados, llegan muchas personas que vienen de distintas comunas con recursos maravillosas, súper comprometidas, que yo les llamo huérfanos de territorio, porque no conocen a sus vecinos, no conocen a las juntas de vecinos. Acá nos juega favores. Nosotros sabemos quién es, las credenciales para entrar las tenemos porque las vivimos y las observamos y están ahí puestas porque nos hemos hecho expertos en medio de ese abandono. ¿Alguien podría ser experto en no tenerle miedo a las balaceras en la noche? ¿Alguien tendría que ser experto de normalizar el tráfico, el consumo? Pero es hijo de traficante. Pero este niño es hijo de ese traficante, o esta abuelita traficó, o estos estuvieron ahí en la cárcel. ¿Alguien tendría que normalizar eso? Que en las zonas hay zonas rojas que las personas no participan, pero son zonas rojas declaradas. Y sin embargo es normal, hoy. No puede ser normal y nuestra resistencia a eso es con ternura. Ante el abandono, ante la violencia, ternura, compasión, acogida, comprensión. Mewi, se nos está acabando el tiempo, pero como decía al inicio, estamos aquí para encender ese órgano que tenemos dentro todos y todas, pero que solo se alimenta de afuera, que es el órgano de la solidaridad. Y entonces quisiera darte la posibilidad de que le hables a las personas, a las instituciones, al presidente, porque necesitamos todos estar en esta tarea. Las necesidades son enormes, definitivamente nadie puede solo, ni las instituciones, ni el Estado, ni tú mismo en las organizaciones. Entonces, ¿cuál es el llamado para todos esos niveles en los que tal vez podríamos enternecernos y participar? Yo les diría, y lo digo siempre y lo denuncio, primero, los niños y los adultos mayores y las capacidades no se organizan, no tienen cómo representarse. Las personas de capacidades diferentes. Y que personas con capacidades diferentes, animalistas y un montón de organizaciones no alcanzan a representarse y por lo mismo no pueden solos.
No pueden solo. Un adulto mayor que recibe 2.30 y paga 2.50 de arriendo no puede terminar el mes, en su escasez no puede pensar y vive con ese dolor y ese pensamiento de cómo cumplo el día y cómo lo vivo, y ese pensamiento lo va destruyendo, salud mental, y lo va deteriorando, y pensar cómo resuelvo el día y el mes es también una condicionante de escasez, depresión, de cómo vale la pena seguir viviendo así. Muchas familias, adultos, mujeres cuidadoras, niños a cargo de otros niños, adultos a cargo de niños, mujeres con discapacidad a cargo de otras mujeres con discapacidad. No pueden solo, no es un dibujo, es realidad. Hay que estar ahí, hay que comprometerse, hay que traer recursos, no solo lo público, lo privado, también cada persona. Es fácil dispararle al Estado o es fácil dispararle a las fundaciones cuando no hacemos algo. También es responsabilidad de cada uno. La invitación es aventurarse en tu territorio, a acompañar a otros que están en fragilidad, a cuidar de los que no pueden solo, a acompañar y transformarse de la experiencia de los demás, y cómo eso te beneficia a ti y a tu comunidad, cómo beneficia también a pueblos chicos el estar interactuado, colaborando. Sin duda hay un grupo importante que no va a poder solo y te necesitan. Muchas gracias por esta conversación. Gracias. Bueno, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me pasa de todo con este tipo de espacios, porque la solidaridad es ese órgano que igual necesita ejercitarse. Se puede atrofiar, pero también puede despertar, se puede regar, se puede nutrir. Y a eso nos dedicamos aquí, a coleccionar nutrientes de la solidaridad, coleccionar nutrientes de la compasión, que finalmente redunden en un tejido social cada vez más fuerte y en personas a las que les importen las personas. Tenemos tantas cosas por delante y tantos lugares donde cada uno de nosotros puede desplegarse, que la invitación es a imaginar esos lugares, si no sabe dónde encontrarlos, a preguntar dónde podría ser. Si usted no tiene territorio, a encontrar un territorio. Si aquí lo único que no sobra nunca es la iniciativa y las posibilidades. Vamos a una pausa y volvemos con más. Cuando hablamos de inclusión laboral, definitivamente no se trata solo de cumplir con una obligación, sino tal vez de preguntarnos qué estamos haciendo para no solo cumplir con la ley, no solo superar lo básico, sino que avanzar hacia un sueño que es más grande, que las personas puedan desarrollarse, que puedan sentirse parte de un espacio de trabajo, que compartan un propósito. Y es eso justamente lo que busca Miradas Compartidas Awards, reconocer a esas empresas que deciden subir un poquito más el estándar, ir más lejos, transformar las políticas, las culturas para construir lugares que realmente puedan decirse y llamarse inclusivos. Los detalles en la nota de Matías Sandoval. Hay espacios que parecen estar hechos para todos, pero que no siempre están pensados para que todos puedan participar de ellos. En Chile, casi 2 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, según el Censo 2024. Detrás de esa cifra hay personas que estudian, trabajan, emprenden, forman familias y tienen sueños, pero que muchas veces todavía encuentran barreras para desarrollarse plenamente. Y frente a esta realidad nacen los Miradas Compartidas Awards, un reconocimiento que busca visibilizar a empresas que han decidido avanzar más allá de lo obligatorio y convertir la inclusión como parte de su manera de hacer las cosas. Yo creo que aquí lo más importante es generar un sentido de conciencia que a la empresa le genere un valor agregado, lo que es la inclusión laboral, que vaya más allá de solamente tratar a personas con discapacidad, sino todo lo que conlleva el valor de marca, la atracción de talento y generar espacios más inclusivos y tolerantes que en el fondo se respeten todas las diferencias. Y hoy día tenemos más de 90 empresas en este espacio de reconocimiento, de premiación, de felicitación, para poder visibilizar lo que hacen las empresas bien hoy día. Eso es muy importante porque sirven de ejemplo para otras organizaciones. La transformación social es un camino donde todos tenemos que ser parte, el mundo público, el mundo privado. Por eso la invitación hoy día a que más empresas hagan parte de esta tremenda comunidad que es Miradas Compartidas, para que podamos hacer de la transformación social no solamente un sueño, sino que un desafío cumplido. La inclusión laboral ha avanzado en nuestro país, pero cumplir con lo establecido es solo un primer paso. El desafío está en preguntarse qué más se puede hacer para que la participación sea realmente efectiva.
Cuando uno legisla, establece mínimos, establece una base para que todos los actores de la sociedad cumplan con un rol, y en este caso, para que tengamos una sociedad más inclusiva. Pero cuando desde tu labor, desde tu rol en la sociedad, te preocupas y tienes de eslogan incluso que las personas con discapacidad sean más felices, te estás preocupando obviamente para que una persona con discapacidad no llegue a ocupar un escritorio, una silla en una empresa, sino para que desarrolle sus talentos, para que aporte con sus conocimientos, para que esa felicidad que va a ir en su vida formando también llegue a todas las personas de ese equipo. Por eso es tan importante que se le reconozca a las empresas que están yendo más allá de la ley. Yo creo que el gran desafío hoy de la empresa es poder mantener y perpetuar lo que se está haciendo hoy en temas de inclusión y empezar a generar una transformación organizacional que les permita demostrar que el sector privado hoy más que nunca es una pieza clave para que la inclusión se pueda realizar, y que el trabajo público-privado también es fundamental. Porque cuando una empresa cambia sus espacios, sus procesos y también la forma en que mira el talento, no solo cambia la vida de quienes trabajan ahí, también ayudan a transformar la manera en que la sociedad entiende la discapacidad. Pero la inclusión tampoco ocurre solamente dentro de una oficina. Se construye en los barrios, en los espacios públicos, en el transporte, en los lugares donde nos encontramos y hacemos nuestra vida cotidiana. Y en ese desafío, los municipios también tienen un papel que cumplir: generar espacios accesibles, impulsar iniciativas y abrir oportunidades para que las personas con discapacidad puedan participar activamente de sus comunidades. Yo creo que hay que, desde los municipios, el rol articulador que nosotros podamos tener con las distintas organizaciones que ya trabajan en nuestras comunas es clave. Yo soy de la idea que el municipio, más que hacer todo, tiene que ser una plataforma para que quienes quieran participar estén disponibles. Además, en ciertos casos, por supuesto, dar apoyos económicos. Esto está pensado para el sector privado. El sector público es más rígido en cuanto a cómo uno puede contratar personas, etc. Entonces hay que ver la forma en que el sector público también pueda contar con la línea base de contratación de personas con discapacidad para después seguir avanzando y seguir formando personas. Y lo otro que tenemos como responsabilidad nosotros como municipio es educar a las personas. Porque no sirve de nada que tengamos fundaciones como Miradas Compartidas, como tantas que están trabajando por la inclusión, y sigamos teniendo hoy día personas que simplemente prefieren no mirar, hacen vista gorda o no entienden de verdad lo que significa para el crecimiento del país, para el crecimiento de sus hijos incluso, el tener una comuna inclusiva. Pero quizás nadie entiende mejor la importancia de abrir estas oportunidades que quienes han tenido que encontrarse una y otra vez con esas barreras. Isabel es parte del jurado de estos premios y también conoce la inclusión desde su propia experiencia. Trabaja en una empresa dedicada a ofrecer servicios turísticos para personas con discapacidad, buscando que viajar, conocer y disfrutar también sea una experiencia posible para todos. Creo que iniciativas como estas promueven la inclusión real, al final, que es lo que necesitamos para ir avanzando y para poder ir haciendo que más personas con discapacidad se puedan ir integrando de manera natural a este mundo que se nos hace a veces un poco complejo. La inclusión laboral es un tema súper importante porque desde ahí nacen distintas oportunidades para hacer más cosas. O sea, una persona que no tiene trabajo difícilmente va a poder hacer otras cosas como viajar, por ejemplo, o rehabilitarse. Entonces, impulsar este tipo de iniciativas donde se promueve a las empresas que se hagan cargo y que vayan mejorando de manera genuina, ¿cierto? Hace muy bien, porque el día de mañana esperemos que ya todo el mundo cumpla con todos los requisitos de accesibilidad, de inclusión y todo, para que se haga una sociedad mucho más uniforme y no sea un tema la inclusión. Y puede ser que justamente este sea el verdadero desafío: dejar de pensar la inclusión como algo que beneficia solamente a un grupo de personas. Porque cuando una empresa abre una puerta, cuando una ciudad elimina una barrera o cuando una comunidad genera un espacio para todos, lo que cambia no es solamente la vida de una persona, cambia también la forma en que nos relacionamos como sociedad. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Hemos hecho un recorrido precioso por las distintas notas, algunos de los bemoles que tiene nuestra existencia en esta tierra, que tiene tanto de dolor como de ternura,
tanto de la capacidad de conmovernos como la capacidad de desafiarnos, la capacidad de ver al otro desde algo más que el primer pensamiento que tengo. Esa es la invitación que hacemos en este programa de Pares Impares, desafiar nuestra estructura de miedo para superarla y poder encontrarse con otro más allá del prejuicio. Estamos enfermos de prejuicio, estamos enfermos de solos, estamos enfermos de aterrados por el presente y por el futuro. Y esa no es forma de vivir. Por eso en este mes de la solidaridad los invitamos a tomar el ticket de la solidaridad como un pasaje directo a poder vivir de otra manera, vivir más conectado, vivir con otro, vivir en una comunidad, vivir haciéndonos bien y haciendo bien a otro. Suena como una utopía y sin embargo es tal vez el camino más sencillo que tenemos hoy los humanos. Nosotros nos vamos, pero volvemos siempre con otro capítulo de Pares Impares. Los invitamos a todos ustedes a que sean parte de esta comunidad del 3xI, a esta comunidad de Pares Impares, a esta comunidad de las comunidades que representamos en este programa, cada una de ellas con su misión tan necesaria que puede ser el lugar donde ustedes se encuentren también a ustedes mismos. Nos vemos pronto. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.